En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dos fiestas decíamos ayer, todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Dos fiestas decíamos ayer que por algo Dios en su providencia y la Santa Iglesia Católica ha querido poner como entrelazadas. Ayer la cruz, hoy la Virgen de los Dolores, hoy la Virgen de la Cruz. El Evangelio narra el episodio de ella parada allí junto a su hijo moribundo, junto a la cruz. María corredentora. Son dos fiestas. Ayer fue la exaltación de la cruz, hoy la Virgen de los Dolores. Son dos fiestas que están entrelazadas y por algo Dios en su providencia y la Santa Iglesia puso el 14 una y hoy 15 la otra. Queríamos sacar, ayer hicimos tan solo y dijimos que íbamos a relacionar las dos fiestas. Ayer hicimos tan solo un relato histórico, hoy queríamos sacar alguna enseñanza espiritual para nuestras vidas, porque somos, con la gracia de Dios, católicos, apostólicos y romanos. Somos, con la gracia de Dios, de la única religión verdadera, la única religión de Dios, y esa religión verdadera y de Dios es la religión de la cruz, es la religión de la cruz. Si yo, como católico, no tengo eso fuertemente en mi espíritu, tengo una especie de distorsión y una falsedad en los conceptos de mi religión. Mi religión es la religión de la cruz, la religión del sacrificio de la cruz, una realidad que me supera, pero sabiendo que Dios la hizo, sabiendo que Él murió así, sabiendo que Él lo hizo por la redención e hizo la redención allí. A mí me sobra como simple criatura tan limitada para entender que hay algo misterioso, sin duda, a nadie le gusta sufrir, pero allí está la necesidad de la cruz. Y toda esta vida, que la marca así el Redentor Dios, nuestro Señor Jesucristo, está marcada, repitamos el verbo, por la cruz. Nos guste o no nos guste. Repito, nuestra santa religión católica, la única religión verdadera, la única religión de Dios, de la Santísima Trinidad, es la religión de la cruz, del sacrificio de la cruz, la fiesta de ayer. Y hoy, la Virgen de los Dolores es la Virgen de la cruz. ¿Por qué el sacrificio redentor? Por nuestros pecados, sin duda, pero siendo una realidad que me supera al ver que Dios dispuso así las cosas. Dios no es como un ser humano, Jesucristo no es como un simple mortal como nosotros, que hace acciones equivocadas o acciones a medias. Si así se dispuso la redención, por más de que sea algo tan profundo que me supere, esa era la manera y esa era la mejor manera. Dios sí tiene muchas posibilidades de obrar, cuando escoge una, a diferencia de un ser humano, escoge la mejor. Dios no tiene acciones equivocadas, ni acciones a medias, ni acciones mal escogidas. Nosotros sí. Vale decir que en esa realidad, por un lado, tan dura del sacrificio de la cruz, aunque yo no la pueda entender en toda su profundidad, sabiendo quién la hizo, Dios nuestro Señor Jesucristo, es un argumento más que suficiente para entender que las cosas deben ser así y que eso es y era lo mejor. Ese es un primer aspecto de la cruz. Nuestra vida está marcada por ella, como decía San Luis María Griñón de Montfort en ese hermosísimo casi folletito, por lo breve que es, Carta a los amigos de la cruz. La cruz siempre va a estar y basta pensar lo que han sido nuestras vidas. Acá tenemos alegrías y momentos de cruz, de tribulación, pero vemos en el balance de cualquiera de nuestras vidas que sin duda lo que más las marca a nuestras vidas es la cruz. Es la cruz, porque esta existencia por el pecado es una existencia en un cierto grado miserable, sin duda. ¿Y cómo será que si bien tenemos sin duda alegrías, pero también tenemos los momentos de cruz y de sufrimiento, y cómo será que lo que más marca nuestras vidas es este segundo aspecto? Que San Luis dice, de grado o a la fuerza, todos nosotros vamos a tener la cruz. El que se salva y se va al cielo con la cruz. Y el que se condena, caramba, se condena con la cruz. Para el caso, ni siquiera el que reniega de Dios, ni siquiera el que apostata de Dios, se va al infierno sin la realidad de la cruz. La cruz o me lleva al cielo o me lleva al infierno. Pero siempre va a estar, siempre va a estar. Ahí está ese hecho y esa realidad de la cruz. ¿Cómo será que marca nuestras vidas? Repito eso, que la Santa Iglesia Católica, con toda su sabiduría, que es la sabiduría de Dios, porque es obra de Dios la Iglesia Católica, su única religión, cada simple misa
nos hace rezar a la Virgen y en una de esas partes, al final de la misa, cuando la misa se acaba, las oraciones del final de la misa, nos hace utilizar en nuestra propia oración cada día aquellas palabras que dicen en este valle de lágrimas. Y de allí, ¿cómo no pensar y hasta decir, caramba, si cada día la Iglesia Católica, una religión verdadera, única religión verdadera, la única verdad, así hace rezar a cada uno de nosotros, por algo será? Y hasta donde nuestra inteligencia nos puede mostrar, no es muy lindo pensar en la vida que sea un valle de lágrimas, un valle lleno de agua, que no es agua, sino que es lágrimas. Si esa es la figura que Dios hace, que la Iglesia transmita a sus hijos, marca mucho lo que es la realidad del sufrimiento y la cruz en estas vidas. Al cielo con cruz y al infierno también va a ser con cruz. Entonces que nos sirva la cruz, como decía el mismo San Luis María de Montfort en esa obrita, que nos sirva entonces, caramba, la cruz para la salvación eterna, no para la condenación. La Virgen, eso por la cruz. La Virgen, decíamos, Nuestra Señora de los Dolores, hoy es la fiesta, 15 de septiembre, es la Virgen de la Cruz, sin duda, porque esta fiesta realza a María Santísima parada allí de pie, junto a su Hijo, agonizando y hasta la muerte en la cruz. María acompañando y uniéndose como ningún otro ser humano, sin duda es la Madre de Dios, a Dios nuestro Señor Jesucristo, Redentor, muriendo en el sacrificio de la cruz. María es co-redentora. Los protestantes, cada vez que los católicos, la herejía protestante, le damos un título a la Virgen María, rechinan de dientes y se alteran en todas actitudes de las falsas religiones, en definitiva creaciones diabólicas. Todas las religiones falsas son del diablo. Habrá gente engañada, pero las religiones en sí son cosas del diablo, solamente el catolicismo es la verdad. Y cada vez que nos expresamos con un nuevo título, ellos rechinan de dientes, no les gusta uno de los títulos de María Santísima, ser mediadora de todas las gracias, pues sí, es la Madre de Dios, tiene todo poder de intercesión ante su Hijo, es mediadora de todas las gracias. No soportan que digamos los católicos que es corredentora, pues sí. Su Hijo, Dios Redentor, Jesucristo, consigue para nosotros y hace el acto de la redención de por sí, por ser Dios. Pero María está asociada por participación, se une a los dolores de su Hijo, allí parada junto a la cruz, y así como su Hijo tiene una acción de la redención por derecho propio, por ser Dios, por justicia, y justicia vicaria también. Toda la falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II rechina de dientes cuando uno dice justicia vicaria, sí, porque Cristo, que es inocente, sufrió vicariamente en reemplazo de los culpables que éramos nosotros. Es justicia vicaria el sacrificio de la cruz. Teníamos que haber muerto nosotros, y Dios en su misericordia ofrece el sacrificio de su propio Hijo. Pero volviendo a la Virgen María, ella es corredentora por la unión, y lo que a Jesucristo, por ser Dios, le toca en su acción propia, por derecho propio, por ser tal, por ser Dios, María Santísima por estar unida a su Hijo, por una conveniencia y por participación, de congruo, dicen algunos teólogos y santos. Pues sí, María es corredentora. Y la providencia permitió que nosotros estudiáramos en un seminario que se llamaba Nuestra Señora Corredentora. Tuvimos la suerte de que el propio seminario donde estudiamos 6 años se llamara así. Llevar la cruz, o nos salvamos con ella o nos condenamos con ella. Para poder salvarnos, llevar la cruz en cierta manera, y termino con ese pensamiento, es cumplir la voluntad de Dios. El mismo Cristo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, manifiesta a su Padre: no he venido para otra cosa, sino para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. La perfecta conformidad con la voluntad de Dios es el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios. Amar a Dios es cumplir su voluntad. Amor sumo a Dios es la santidad. Y ese amor a Dios se muestra por el cumplimiento también sumo de su voluntad. La perfecta conformidad es la forma
de demostrar nuestro amor a Dios. La santidad es amor a Dios. Amamos a Dios si cumplimos su voluntad, y la perfecta conformidad es el máximo y perfecto cumplimiento de lo que Él espera de nosotros. En sus dos aspectos, hacer lo que Él nos ordena, los mandamientos, su santa religión católica, nuestras obligaciones, cumplir con nuestros deberes, con nuestros trabajos, el sacerdote con su apostolado, ustedes los laicos con sus tareas, hacer la voluntad de Dios, cumplir con el catolicismo, con las obligaciones de Estado de cada uno. Ese es el primer aspecto más activo. Y esa perfecta conformidad que implica la santidad en la faz práctica es el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. Y ese cumplir perfectamente la voluntad de Dios en el aspecto pasivo, un aspecto más pasivo es aceptar lo que Dios en su sabiduría, que nos supera, dispone que nos ocurra. Los sufrimientos, las tribulaciones, los planes frustrados, los ideales o anhelos que teníamos no pudimos realizar, las enfermedades, las cruces, las tribulaciones, etcétera, etcétera. Hacer lo que nos corresponde, hacer lo que nos toca, primer aspecto, y aceptar lo que nos ocurre. Allí está toda la vida del buen Hijo de Dios, ojalá podamos serlo. Allí está toda la vida del buen católico, ojalá podamos serlo, y allí está toda la santidad. El llevar la cruz también se puede decir como un sinónimo, cumplir cabalmente la voluntad de Dios. Siempre estará la cruz, que ella entonces nos sirva por el cumplimiento de la voluntad de Dios, cabal, perfecta conformidad para la salvación y la santidad. Y eso le pedimos a María Santísima en su título de Virgen de los Dolores y en su título de Corredentora. Ave María Purísima.